Iniciamos esta última grabación. En este video vamos a hacer la revisión final del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, continuando la lectura y análisis crítico, sobre todo de estos objetivos económicos, ¿no? Muy rápidamente recordar que en el video anterior se hizo la revisión de los objetivos uno y 2, ¿sí? Del eje económico del plan. Recuerden que el objetivo uno estaba enfocado en el mercado laboral, aunque habíamos visto del análisis que hicimos que era un objetivo bastante, o sea, estaba planteado, pero en términos muy básicos, ¿no? O sea, apenas teníamos una política, teníamos apenas unas 5 metas, cuando el tema daba para mucho más, ¿no? Entonces, cabe indicar que tranquilamente podría haber habido, sobre todo, una discusión más importante en términos del empleo urbano y el empleo rural, que tienen dinámicas distintas, pero no se ve eso en las metas ni en las políticas planteadas, ¿no? Por parte del gobierno. Luego, el objetivo 2, recordemos que estaba enfocado al sector externo, y en ese objetivo 2, enfocado al sector externo, vimos que en cambio hay varias políticas, sí, hay varias políticas, algunas bastante concretas, incluso planteando a qué sectores apoyar. Y en términos de metas, también notamos que habían varios grupos de metas, ¿no? Es decir, se nota claramente que en el plan, ya en la formulación concreta a nivel de objetivos, políticas y metas, hay un mayor detalle en la cuestión del sector externo antes que en el mercado laboral, ¿no? Y eso lleva a algunas discusiones, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Pero bueno, vamos ahora a pasar a revisar el objetivo 3, ¿sí? Para no perder tiempo. Vamos a revisar el objetivo 3, que tiene que ver con fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Ya. Este objetivo 3 corresponde, debo reconocer, corresponde con parte de los diagnósticos que habíamos visto, pues se había notado que sobre todo para el sector agrícola hay un enorme problema de baja productividad, ¿no? Y bueno, el tema de competitividad, en cambio, podemos pensarlo en términos de preparar a los sectores para el mercado mundial, ¿no? Para el sector externo, para competir en el sector externo. Entonces me llevo este objetivo. Déjame ver a qué altura se está guardando todo nada más. Aunque creo que más fácil voy a utilizar otra página mejor. Un segundo. Creo una nueva página más fácil. Y ya, muy bien. Entonces vamos a explorar ahora este objetivo 3. Que reitero, no, esto sí se discutió en algunos de los diagnósticos realizados durante el desarrollo de este plan, ¿no? Que es, sobre todo, repito, la productividad en el sector agrícola, que como bien sabemos es bastante baja, ¿no? Especialmente en la producción agrícola para el mercado interno ecuatoriano. Entonces vamos a ver el detalle que se plantea aquí en el plan, ¿no? Entonces veamos, dice, la dinámica productiva que incluye actividades económicas a nivel agrícola, acuícola y pesquero y de infraestructura requiere impulsar un esquema que brinde igualdad de oportunidades para todos, bueno, en concordancia con la Constitución. Entonces, podemos resaltar de aquí los sectores, ¿no? Entonces, se habla del sector agrícola, acuícola, pesquero y también de infraestructura. Pero bueno, también hay el sector industrial que no aparece aquí, ¿no? Entonces, bueno, es una lectura muy general, así que no creo que valga la pena, sí, no vale la pena mucho llevarnos ese punto. Veamos qué más dice. Sin embargo, la falta de conciencia ambiental. A ver, dejemos resultados nomás los sectores. Acuícola, pesquero, infraestructura. Ya. Sin embargo, la falta de conciencia ambiental por parte de actores productivos generó que las actividades agrarias se realicen sin sostenibilidad. ¿Ya? Aquí voy a permitirme poner una pequeña interrogante, ¿no? O sea, se habla de conciencia ambiental eh, de los sectores productivos que están vinculados a las actividades agrarias. Ya, entonces aquí la duda sería de pensar, bueno, ¿en qué tipo de actividad agraria está pensando
el gobierno, ¿no? Cuando plantea esto, porque los sectores agrícolas de subsistencia, ¿hasta qué punto puede decirse que generan, tienen falta de conciencia ambiental, ¿no? Uno. Dos, em, a mí a veces me preocupa cuando el problema ambiental se lo reduce a algo de falta de conciencia, o sea, como que son temas de simplemente buena voluntad, cuando tal vez también tiene que ver con la naturaleza misma de ciertas actividades. Pero me queda la duda, no, y dejo la duda aquí, de qué actividades, porque la actividad agraria es muy extensa. Podemos tener producción agrícola de subsistencia, pero también tenemos la producción para la agroexportación. Entonces hay que definir con más claridad eso, ¿no? Aquí al menos sería bueno eso. Veamos qué más dice. Por otra parte, será fundamental realizar esfuerzos para fortalecer y generar la infraestructura necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades productivas a partir de costos competitivos. Ya entiendo yo que hay que fomentar infraestructura para mejorar los costos. De esta manera es indispensable crear incentivos para el acceso a infraestructura, bueno, riego, ya esto es importante, capacitación, financiamiento en la producción agrícola, acuícola y pesquera. Ya. Destaco el tema del riego, ¿no? Riego, capacitación. Aquí hubiera sido bueno también tener acceso al crédito, ¿no? Pero algo que me preocupa, ¿no? Este pequeño diagnóstico, mini diagnóstico, justificación, aquí sí no sé muy bien cómo llamarle, tal vez justificación, está muy general, ¿no? O sea, nos habla de unos sectores, falta de conciencia ambiental en un sector, generar infraestructura para mejorar los costos, pero muy, muy general, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Por ello se impulsarán modelos de asociatividad productiva y comercial para mejorar las ganancias de los productores, incrementar la tecnificación, crear oportunidades y promover el progreso económico de estos sectores. Realmente muy básico lo que está en estos párrafos, muy general, para un problema tan importante que es el de la baja productividad agrícola, ¿no? Porque un problema así de complejo debería tener algunos indicadores. Vamos a ver si en las metas se satisface la inclusión de algunos indicadores, porque si no, esto sí está bastante penoso, ¿no? No sé cómo llamarle a esto, no sé llamarle diagnóstico, ni siquiera una justificación, digamos, podríamos ponerlo así, ¿no? Porque ni siquiera hay un marco teórico aquí. Yo le llamaría solo una justificación general, ¿no? Podríamos decir que aquí solo hay una justificación general. ¿Ya? Una justificación general, pero no mucho más, ¿no? Y repito, el tema de la productividad, si el tema de la productividad agrícola es muy importante por esta baja productividad en muchos sectores de producción local y para el mercado interno, que obviamente reciben ingresos muy bajos, o sea, también hay un problema distributivo ahí. Sin embargo, como que o sea, con decir, bueno, les vamos a dar capacitación, acceso al riego, financiamiento, bueno, aquí está financiamiento, entonces aquí estoy cometiendo un pequeño error, si estaba el crédito a la parte de financiamiento, sí está, ya, entonces estamos bien, pero es muy general, o sea, yo creo que esto se pudo haber hecho, bueno, como todo lo mismo, ¿no? Entonces veamos las políticas, veamos si tal vez en las políticas encontramos cosas más interesantes y sobre todo más concretas. A ver, vamos bajando, entonces, políticas. Bueno, dice mejorar la competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial, incentivando el acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso de tecnologías modernas y limpias. Ya, esto es casi el objetivo. O sea, si nosotros vemos el objetivo, aumentar la productividad y competitividad, casi es eso, ¿no? Digamos que la parte que podemos resaltar es esta en la que se dice, bueno, les vamos a dar infraestructura adecuada, insumos, uso de tecnologías modernas y limpias. Entonces, tal vez por ahí, pero en realidad podría ponerse más cosas, o sea, arriba mismo, ¿no? O sea, vamos aquí al párrafo donde se hablaba de financiamiento. Aquí ya no aparece financiamiento. Se hablaba de generar asociaciones. Bueno, eso sí está más abajo. Terminemos de ver los políticos. Impulsar la soberanía y seguridad alimentaria
para satisfacer la demanda nacional. Ya, pero ¿qué entienden por soberanía y seguridad alimentaria en lo concreto? Mm, Muy general, esto parece que fuera un objetivo, ¿sí? Recuerden que las políticas deben ser lo más concretas dentro de lo posible, ¿sí? Porque caso contrario, si uno dice, si uno lee una política y luego de leer una política uno dice, bueno, ¿y qué hago para cumplir esto? Entonces necesitaríamos otra política para la política, o sea, una subpolítica si quieren, y eso ya es un poco raro. Para mí que esto quedaría mejor como objetivos, ¿sí? O sea, pero es que hay que tener mucha cautela y cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de soberanía y seguridad alimentaria, ¿sí? Cuando el objetivo tenía que ver con fomentar productividad y competitividad. O sea, realmente yo diría que este está muy flojo la formulación, ¿no? Porque para mí cada uno de estos es un objetivo, ¿ya? ¿Qué dice? Fomentar la asociatividad productiva que estimule la participación de los ciudadanos en los espacios de producción y comercialización. Pero, ¿qué tipo de asociatividad productiva? Tal vez este es un poquito más concreto, ¿no? Tal vez. Pero igual, o sea, realmente no. Este objetivo sí está dejando mucho que desear, ¿no? Y soy muy duro en este objetivo porque este es un objetivo que directamente tendría involucramiento en el sector rural. El sector rural ahorita es uno de los más golpeados eh, por la crisis y en general, no solo la crisis del COVID, sino en general la crisis económica que ha vivido el Ecuador en los últimos años. Y sin embargo, es un trabajo, me parece, muy flojo para atender a un sector que necesita apoyo urgente, ¿no? Recordemos que el año pasado, bueno, inicios de este año también, si no me equivoco, em, bueno, más del año pasado, se dieron importantes protestas del sector agrícola porque están enfrentando problemas muy graves. Ejemplo muy concreto, los productores de arroz. Entonces, me parece que para lo delicado que es el tema, si el tema agrícola, se está planteando algo muy general, muy desconectado, ¿sí? Por ejemplo, está bien hablar de soberanía y seguridad alimentaria, no digo que esté mal. Lo que yo digo es, ¿cómo es que estos conceptos aparecen cuando ni siquiera en esta pequeña justificación se los incluyó? ¿Sí? En la justificación debería estar por último aquí, explicándose qué se entiende por soberanía y seguridad alimentaria, ¿ya? Porque caso contrario nos deja con las políticas como que algo muy, por ejemplo, se dice infraestructura adecuada, ¿ya? ¿Por qué no se puede decir algo más concreto, como por ejemplo, vamos a dotar de, se va a garantizar el acceso a riego, a sequías y demás, a las unidades de producción agrícola, cosas así, ¿no? O sea, dentro de la misma infraestructura, pero ya decir en lo concreto, bueno, vamos a fomentar, vamos a construir caminos, vamos a mejorar los caminos vecinales para que mucha de la producción agrícola pueda salir de forma mucho más eficiente, cosas así, ¿no? Insumos. Podría decirse, se va a reducir los aranceles a insumos agrícolas para pequeños y medianos productores. O sea, cosas ya más puntuales, ¿no? Que permitan que nosotros digamos, a través de esa política vamos a cumplir el objetivo. Caso contrario, uso de tecnologías modernas y limpias. Ya, pero ¿qué tecnologías? Entonces, pero bueno, no es novedad. O sea, ya pueden ver entonces que incluso un plan económico de un gobierno puede tener estos problemas de falta de concreción, ¿no? Y eso sí le debilita bastante. Y es más, en este tipo de tema, la cuestión territorial debería ser aún más clara, porque es obvio que hay una distinción urbana y rural. El sector urbano muchas veces sobrevive a través de la explotación drástica al sector rural, especialmente a través de los precios. Sí, los precios que pagamos por los alimentos obtenidos del campo muchas veces no reconocen el verdadero esfuerzo de los trabajadores, de los campesinos, y hace que estos últimos vivan en condiciones muy deplorables, ¿no? Entonces, que haya solo un lineamiento territorial ya deja que pensar y veamos qué dice. Dice desarrollar programas enfocados en incrementar, miren esto, desarrollar programas enfocados en incrementar la productividad agropecuaria
con un enfoque de conservación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Ya, ¿qué tiene esto de territorial? O sea, por último, aquí mismo en este párrafo, desarrollar programas para cada territorio, desarrollar programas para el sector rural. O sea, si es un lineamiento territorial, se esperaría que al menos concrete un poquito más, ¿no? ¿En dónde? Sí, recuerden que el objetivo es identificar, ¿sí? Identificar dónde está la necesidad de aplicar la política. Esa es la idea del lineamiento territorial. ¿Ya? Porque si me dicen desarrollar programas enfocados en incrementar la productividad agropecuaria, em, no es lo mismo incrementar la productividad agropecuaria en la producción agrícola de la sierra central sobre todo, versus fomentar la productividad agropecuaria de la costa interna, ¿ya? Desde el tipo de producción, el tipo de tierras, el acceso al agua y todo es distinto. Entonces, simplemente ahí ya se podía decir desarrollar programas a nivel regional. Ya por último, ¿no? O sea, se podía haber dicho, por poner un ejemplo, ¿no? A nivel regional o, como pueden ver, no es que me ha tomado mucho tiempo pensar en esto, ¿no? A nivel regional, entonces obviamente que el gobierno podía haber hecho algo mucho mejor, ¿ya? Al final de este video vamos a hacer ya un comentario global del plan, ¿no? Entonces ahí cerraremos con algunas observaciones sobre esto mismo, ¿no? De cómo formular el plan y qué se podría pensar como mejoras a futuro, ¿no? Porque tampoco es que todo esté mal, ¿no? Pero ya, parte de este análisis es la crítica, ¿no? Muy bien, vamos a las políticas. A ver, un momento, tal vez aquí estoy haciendo algo mal. No, políticas. Aquí están los lineamientos territoriales más desglosados. Veamos qué dice. Potenciar los encadenamientos productivos entre, bueno, miren, aquí está, ¿ya? Entonces me retracto de lo que dije, por apurado. Al menos aparece la distinción urbano-rural. Ya, es algo. Facilitando la creación de productos asociados a la biodiversidad, priorizando a las micro y pequeños productores. Bueno, ya esto está mejor. Esto ya está mucho mejor. Ya, entonces aquí sí me retracto un poco, pero repito, ¿no? O sea, poquito más de concreción, ¿no? Pero bueno, aquí ya por lo menos ya, sí, sí, aquí me retracto, no hay problema. Sí, entonces aquí por lo menos ya se distingue área urbana y rural, ¿ya? Que debería estar desde el inicio, pero bueno. ¿Qué más? Dice, potenciar las capacidades endógenas. Bueno, ¿qué será eso? Que entenderán, mejor dicho, los autores del plan por esto, de los pequeños productores por medio de acceso a créditos, asistencia técnica permanente, tomando en cuenta las particularidades locales. Ya, este de aquí, tomando en cuenta las particularidades locales. Aquí ya debería empezar a hablarse de las particularidades locales, puesto que al inicio se hizo en el diagnóstico un análisis territorial. Ustedes recordarán en los mapas que vimos, ¿no? Entonces, si ya había un análisis territorial, aquí ya se podría tomar en cuenta esas particularidades y no dejarles solamente mencionadas, ¿ya? Pero bueno, ya es algo. Dice, promover y fortalecer redes productivas relacionadas con agroindustria y la economía popular y solidaria. Bueno, por lo menos ya se identifican sectores, aunque la economía popular y solidaria siempre es un sector un poquito difícil de definir, pero de todas maneras ya se definen sectores. Ya, entonces mejoró. Ya leyendo los otros lineamientos, mejoró. Sí, en general, está mejor que los otros, eso sí, ¿no? Porque en los otros objetivos, los lineamientos territoriales sí estaban bastante flojos, me parece. Vamos a revisar eso otra vez un momento. Solo tomemos esto. Entonces, digamos que cosas que hay que rescatar para bien, que aquí por lo menos ya se distingue el área urbana y rural, se distingue la existencia de pequeños productores y particularidades locales, aunque no se dice cuáles, pero por lo menos ya se habla de eso, y también se distingue sectores aquí, ¿no? Entonces, digamos que esos son factores positivos, ¿no? Porque ya nos hacen pensar en el territorio y nos hacen pensar en, bueno, no es lo mismo producciones, encadenamientos productivos urbanos y rurales. Ya, por lo menos nos deja pensando, ¿no? Aunque, repito, ¿no? Aquí ya deberíamos tener al menos una idea
O sea, estos encadenamientos productivos deberíamos ya poder decir cuáles, por ejemplo, ¿no? Fomentar, por decir, ¿no? La producción de algún tipo de bien concreto, ¿no? La producción de leche. Fomentar la producción de leche en tal y tal localidad que sea consumida en otras localidades y tratar de reducir el efecto de la intermediación. Entonces, hasta se podría mapear cuál es la forma en la cual la leche circula, ¿no? Claro, uno puede decir eso ya está demasiado concreto, pero por lo menos presentar algún ejemplo, ¿no? Sí, o sea, y eso debería venir del diagnóstico. O sea, hay un problema muy serio, por ejemplo, aquí en los encadenamientos productivos urbanos y rurales, y es la intermediación. Sí, la intermediación es un problema muy serio, porque en parte la intermediación provoca que el área rural pierda muchos recursos y esa intermediación queda en comerciantes del área urbana a veces. Entonces, ese tipo de ejemplos podría pensarse, ¿no? Que se podrían analizar, incluir, y el diagnóstico debería recoger eso, ¿no? O sea, en el diagnóstico inicial y en la parte territorial, ya empezar a hablar de, bueno, qué tipo de encadenamientos podrían surgir y pensar en algunos productos. Para eso justamente nos debería servir la matriz insumo-producto, ¿sí? Una matriz insumo-producto, pero repito algo que más o menos ya se decía a nivel territorial. Sí, o sea, no solamente hablar de los productos y los insumos, sino también definir a qué nivel territorial corresponde. Y tengo entendido, sí, alguna vez conversé con gente de Assemblades hace un tiempo, tenía entendido, o no me acuerdo si era Assemblades, sí creo que era Assemblades con quien conversé la otra vez, tengo entendido que sí hay información para hacer eso. O sea, las matrices de insumo producto el Ecuador las tiene. No a veces están actualizadas, a veces sí, pero las tenemos. Entonces, darle a esa matriz insumo-producto un carácter más de territorio para saber, ok, en qué territorio se produce qué insumo, en qué territorio se produce cuál producto y quién compra a quién. Entonces, claro, es un trabajo muy complejo, pero por lo menos plantearlo, ¿no? O sea, dejarlo planteando como objetivo, construir una matriz insumo-producto a nivel territorial, creo yo que no sería mala idea, ¿no? Por último, ponerlo como objetivo para poner a trabajar a la Secretaría de Planificación en la construcción de esa matriz, ¿no? Junto con el Banco Central, porque el Banco Central del Ecuador es el que presenta los datos de insumo producto. Aparte, recuerden que hay cuentas nacionales hasta cantonales, entonces eso también se podría aprovechar, ¿no? Aquí tenemos otro alineamiento territorial, veamos qué dice. Promover la investigación científica está muy bien y la transferencia de conocimiento que permitan la generación de oportunidades de empleo en función del potencial del territorio. Ya, esto me gustó. Esto me gustó, claro que se puede concretar más, pero ya por lo menos reconoce un problema que debería estar en el diagnóstico, pero no importa ya ahorita. Con que aparezca aquí ya es interesante, ya en este punto, que es el hecho de que también se necesita con urgencia hacer llegar conocimientos a los territorios, pero conocimientos contextualizados a los territorios. Este es un reclamo que se hace por años de muchos sectores, ¿no? O sea, a veces lo que nos enseñan eh, en las universidades, por ejemplo, suele estar muy desapegado de lo que requieren los territorios, ¿sí? Especialmente en carreras técnicas. Entonces, sí sería muy interesante implementar, ¿no? El hecho de que la investigación científica realmente tenga un carácter de, ¿cómo se puede decir?, de correspondencia, ¿no? Entre los problemas del territorio y cómo hacerles llegar conocimiento a los sectores, especialmente de producciones a veces de subsistencia, ¿no? Y no solo a través de universidades, pensemos en institutos técnicos, ¿no? O sea, como institutos técnicos podrían llegar para ayudar a generar esa transferencia de conocimiento. Sí, entonces, bueno, al menos algo se puede decir de ahí, ¿no? Veamos las metas. Las metas, como ustedes saben, es lo más concreto que nos permite ver cómo evaluar este objetivo, ¿no? Entonces, metas. Dice, incrementar el valor agregado bruto manufacturero sobre BAF primario de 1.13 a 1.24. Verán, esto es raro. Aquí se habla del valor agregado bruto, que bueno, es una proxy del PIB manufacturero, ya, PIB industrial. Quieren que aumente el PIB industrial con respecto al PIB primario. Ya, una mayor industrialización versus sector primario. Pero no se habló casi nada de industria aquí. Si se fijan, la industria
apareció como un sector que está en el título, sí, aquí está industrial, pero no se habló mucho más de industria. O sea, aquí no podemos ver mucho de la industria. Entonces, no me queda muy claro con qué políticas empata esta meta. Sí, recuerden que lo ideal es que las metas que ustedes plantean más o menos empaten con la política, con alguna de las políticas que se proponen, ¿no? Porque si aumenta la productividad agrícola, se esperaría que aumente el PIB agrícola, no el PIB industrial. Entonces ahí hay unas cosas medias que no empatan, ¿no? Sí, o sea, siempre tengan en cuenta ese detalle. O sea, las metas más o menos deben empatar con lo que dicen antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dice? Aumentar el rendimiento de la productividad. Vean, aquí está. Aumentar el rendimiento de la productividad agrícola nacional de 117 a 136 toneladas por hectárea. Ya, perfecto. Este está súper bien. O sea, aquí sí es bien concreto. O sea, se habla de la productividad agrícola nacional y que tiene que aumentar, ¿ya? Claro, aquí también hubiera sido interesante que se desglose, ¿no? Productividad agrícola nacional, urbana, rural, por regiones y todo, pero bueno, ya se puede mejorar. Pero este está bien, este está súper bien porque este sí corresponde con el objetivo, con una política y con el objetivo, ¿no? De mejorar la productividad agrícola. Entonces aquí ya podemos evaluar, o sea, aquí al 2025 podemos ver si realmente aumentó o no la productividad agrícola y eso ya empata mucho mejor con la política y con, recuerden la política que estaba aquí, ¿sí? La política que decía mejorar la competitividad y productividad agrícola y con el objetivo en general, fomentar la productividad agrícola, ¿sí? Entonces, este está mucho mejor. Bueno, el anterior también está bien, ¿no? Pero este está un poco suelto con respecto a lo que se dice arriba. Entonces, me refiero a que este está bien en el sentido de que está empatado con lo que se dice arriba, ¿no? Entonces, este está mejor empatado, pero los dos son buenos indicadores, o sea, son indicadores concretos, ¿sí? O sea, no hay a dónde ir. Estos dos se pueden medir y se puede verificar si es que hay éxito o fracaso. ¿Qué más? Incrementar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del 13,35 al 17,67%. Ya. Aquí hay que tener cautela porque se está hablando de las exportaciones agropecuarias. Entonces, ¿hasta qué punto la economía se va a mantener como exportadora primaria? ¿Sí? Porque si, por ejemplo, seguimos exportando banano, esa sería parte de la exportación agropecuaria, que haría crecer este porcentaje. Entonces, eso hay que pensarle bien, ¿no? O sea, también que tal vez no haya, vaya a ser que haya, no estoy muy seguro, tenemos que volver a los objetivos anteriores, pero ya no lo vamos a hacer, pero dejo la duda. ¿Hasta qué punto ese objetivo puede chocar con otros objetivos, no? O sea, nos preocupamos mucho del sector externo, creo yo, ¿no? Porque tal vez sería mucho más interesante que la productividad aumente para mejorar las condiciones de consumo interno también, ¿no? ¿Qué más dice? Aumentar la tasa de cobertura con riego tecnificado parcelario para pequeños y medianos productores de 15,86 a 38,86, 88%. Perfecto. ¿Ya? Igual, un indicador concreto que algo se habló de riego, no mucho, pero bueno. ¿Qué más? Incrementar el valor agregado bruto acuícola y pesquero de camarón sobre VAP primario de 11 a 13,28%. Ya se está dando mucho énfasis, miren, al sector acuícola y pesquero de camarón. Ya, en general uno dijera, está bien, o sea, le fomentamos a un sector concreto que es el camarón. Sí, pero aquí hay que también ver que las metas y las políticas en general también deberían empatar con anteriores metas y políticas. ¿Por qué el sector del camarón? Uno pues sí es que es uno de los sectores que más exporta el Ecuador y eso es bueno. Yo dejo aquí una duda muy importante. ¿Qué tan bueno es que exportemos camarón? O sea, para los grandes grupos económicos, las grandes empresas que venden y exportan camarón, obviamente, buen negocio. Pero para la economía interna, ¿será que este es un sector prioritario? Dejo la duda, ¿no? Porque claro, uno dirá es que genera divisas, entran dólares, y esos dólares de una u otra forma llegan y se distribuyen a la economía. ¿Será verdad? En el año 2020, y tomen en cuenta esto, en el año 2020 y 2021, el Ecuador llegó a tener sus mejores exportaciones no petroleras, incluyendo banano, camarón, cacao, enlatados de pescado, etcétera. Sus mejores exportaciones no petroleras.
y al mismo tiempo, 2020 y 2021, no se refleja en una mejora sostenida del mercado laboral. Sí hubo un poco de mejoras en el 21, pero son muy débiles versus el ritmo de crecimiento de la exportación. O sea, aquí les dejo la duda de qué sectores exportadores realmente contribuyen a la economía interna. O sea, exportación versus economía interna. Sí, porque entonces, sobre todo si tenemos el objetivo de generar empleo de calidad, que algo se menciona en las otras metas, de hecho, si recuerdan, volvamos un pasito anterior, en una de las metas, sí, en una de las pocas metas que hay de empleo, porque realmente es penoso esto del empleo, pero bueno, una de las metas es aumentar el empleo adecuado, ¿sí? Entonces, el aumento del empleo adecuado requiere que nos enfoquemos más en sectores agrícolas, es verdad, pero ¿en cuáles? Sí, entonces la pregunta es, por ejemplo, el sector camano, ¿será de los que generan mejoras en las condiciones de empleo? Sí, entonces dejo la duda, ¿no? ¿Qué más? Reducir el valor agregado bruto de la pesca, excepto de camarón. Ya. Reducir el valor agregado de la pesca sobre el primario. Ya. Aquí sí no me queda muy claro. Imagino que quieren que se tecnifique la pesca, supongo. Su- Este está un poco raro, o sea, reducir el valor agregado bruto de la pesca sobre el valor primario. Está un poquito raro, ¿no? Imagino tecnificación de la producción de pesca, ¿no? Bueno, incrementar el valor agregado por manufactura per cápita. De 879 a 1065 debe ser dólares al año por persona. Dólares por persona, supongo. Ya, este indicador debería tener sus unidades, ¿no? O sea, manufactura per cápita. O sea, esto es por persona, pero son dólares. A ver, lo coherente sería que sean dólares. Mira, es muy bajo, ¿no? Bueno, anuales debe ser. No estoy muy seguro que sean anuales o mensuales. Bueno, aquí me queda la duda. Debería ser mensual porque 879 a 1065. Bueno, eso también hay que procurar que las unidades sean claras, ¿no? Aquí sí peco de no estar muy claro con qué unidad quisieron decir. Entonces no quiero juzgar mucho ese indicador, pero bueno, pues nos llevamos a estas primeras metas, ¿no? Como pueden ver, de nuevo nos topamos con el hecho de que estas metas son mucho más que las metas de empleo, ¿no? Y en el sector agrícola, donde el 30% más o menos de trabajadores están empleados, eh, sí sería bueno que estas metas incluso estén empatadas con las otras metas de empleo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay un énfasis en fomentar la producción primaria, perdón, la manufactura, mejorar la productividad agrícola, aumentar las exportaciones primarias, eso quedó como duda, generar mayores acceso al riego, está bien, y, darle mayor peso al camarón sobre el VAP, sobre la producción primaria, y eso de reducir el VAP de la pesca no me quedó claro, y aumentar la productividad de la manufactura. Ya, vean esto. Esto es productividad de la manufactura. No está mal, pero las políticas, de nuevo, ya, aquí no dice productividad de la manufactura. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Sí, sí dice, ya. Sí dice. Casi meto la pata, sí dice. En la parte industrial, ya. Entonces, aumentar la productividad industrial. No, entonces está bien. Está bien esa meta. Ya, entonces, no, está bien esta meta. Tal vez mejorar, aclarar los indicadores deben ser, supongo, mensuales para que se justifiquen, ¿no? $879 mensuales. Bueno, seguimos. Deben ser mensuales, estoy casi convencido. Ya pensándole bien, deben ser mensuales. Ya tenemos otras metas más. Dice incrementar de 85 a 86,80. Bueno, de 85, bueno, es poquito, pero incrementar la participación de los alimentos producidos en el país en el consumo de los hogares ecuatorianos. Perfecto. Ya. Entiendo yo que esto tiene que ver con soberanía alimentaria, ¿sí? O seguridad más bien alimentaria. Bueno, habría que replantearse qué queremos decir por soberanía y seguridad alimentaria en el contexto de este plan, ¿no? Pero bueno, es un indicador claro. ¿Qué más? Incrementar del 4 al 25% el porcentaje de productos
productores, perdón, asociados, registrados como agricultura familiar campesina, que se vinculan a sistemas de comercialización. Igual, muy bien. Entonces, súper bien. Entonces, aquí está muy claro, ¿no? El porcentaje de productores agrícolas que están registrados como agricultura familiar y campesina. O sea, está bien. O sea, al menos se puede saber a qué indicador vamos a acudir para evaluar. Dice, incrementar en 2.750 mujeres rurales que se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sostenibles. ¿Ya? Creo que eso no está nada mal. O sea, tenemos una mayor participación de las mujeres en la producción agrícola sostenible. Bueno, no dice agrícola, no, la producción nada más, producción sostenible. Mujeres rurales, verán. Aquí vuelvo a hacer énfasis en algo que tal vez mencioné en clases pasadas. Las mujeres, ¿sí? Eh, autoidentificadas como indígenas y peor en el sector rural, son las que viven las peores condiciones laborales en el país. Sí, son las de los ingresos más bajos de todas y la peor calidad de empleo. Entonces, está bien que tengamos un indicador que se enfoque en ellas, pero también sería bueno que haya el diagnóstico adecuado para saber si es que esta meta es la más importante para este sector, ¿no? Pues no digo que no sea, lo que digo es que el diagnóstico, una vez más, debería estar empatado con esto, ¿sí? Es como, recuerden, ¿no? El ejemplo, tal vez muy simplificado, pero es para visualizar, ¿no? O sea, recuerden el ejemplo de que tienen ustedes una enfermedad y para poder diagnosticar, para poder hacer la receta, si quieren, esta es como la receta, ¿no? Y los indicadores para ver que la receta está bien y ver si está dando efecto el tratamiento, necesitamos siempre un buen diagnóstico, ¿no? No se olviden nunca de eso. Muy bien, ese fue el objetivo 3. Pasamos al objetivo 4. Si no me equivoco, es el último objetivo económico. Los otros objetivos los vamos a pasar muy rápido, solamente los vamos a revisar de manera así solamente informativa, ¿no? Entonces vamos con este último objetivo económico. Objetivo 4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. Ya. Este está enfocado en las finanzas del gobierno. Ok, les llevo el título. Y listo, vamos entonces a echarle un vistazo a este enfoque, perdón, a este objetivo, que está muy enfocado en el sector fiscal, las finanzas públicas, ¿no? Pero creo yo que nadie puede estar en contra, o sea, yo al menos creo que es correcto, o sea, las finanzas públicas siempre deben ser sostenibles, o sea, eso es real. ¿Cómo le entendemos a la sostenibilidad es otra cosa? Y transparentes, por Dios, claro, o sea, eso creo que nadie puede estar en contra. Así que estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. Y recuerden que de este objetivo algo sí se habló en el diagnóstico, incluso al inicio, ¿no? Sí, sí se habla de esto. Entonces, vamos a ver. Dice, el análisis de las decisiones colectivas, ¿ya? El análisis de las decisiones colectivas vincula la teoría del comportamiento individual al proceso de toma de decisiones políticas. ¿Qué? ¿Esto qué es? 40. Sí, ya. O sea, aquí está una justificación, un intento de justificación teórica, ¿no? Sí. Entonces, el análisis de las decisiones colectivas vincula la teoría del comportamiento individual al proceso de toma de decisiones políticas. Ya, o sea, está bien, fundamentación teórica. Esta teoría, la teoría del comportamiento individual, ya, asumo yo que estamos hablando de teoría microeconómica del comportamiento individual, ¿no? Micro, micro, o sea, no se me ocurre otra, ¿no? Esta, desde este enfoque, ¿no? O sea, desde este enfoque económico. Bueno, ¿qué más dice? Esta teoría establece que si la búsqueda del interés individual y la estructura de incentivos determina las decisiones del mercado, sí, esa misma es. El interés individual y la estructura de incentivos determinan las decisiones del mercado, es de suponer que esos factores también influyen sobre las decisiones políticas, debido a que ambas instituciones están conformadas por los mismos individuos. Mm, Es una justificación teórica, ya es una justificación teórica de que, eh, sobre todo esta parte de aquí, ¿no? Ah, la estructura de incentivos y los intereses individuales. Entonces, supuestamente, ¿no? Los individuos tienen sus propios intereses y dependiendo del grupo de incentivos que les rodean,
la estructura de incentivos, van a surgir tanto las decisiones del mercado y también deberían ajustarse las decisiones políticas. Ya, bueno, es un marco teórico, digamos, una justificación teórica. En este sentido, se establece que la relación existente entre los políticos, votantes y servidores públicos se resume en que políticos buscan votos y los servidores públicos estabilidad laboral y mayores presupuestos. Ya, igual es un marco teórico. Un marco teórico demasiado simplificado para un plan que debería ser bien concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Se resume en que los políticos buscan votos, los servidores públicos, estabilidad laboral y mayores presupuestos. O sea, es una visión muy simplificada, ¿no? Es un marco teórico, o sea, hay un grupo hay toda una rama de la economía bueno, se le llama economía política, aunque no me gusta ese nombre para esa rama, pero bueno, en donde básicamente se mira cómo los políticos buscan maximizar el acceso a los votos y cosas así, ¿no? Entonces, asumo que estamos hablando de ese marco teórico. Por otro lado, los grupos de interés y los votantes buscan incrementar su riqueza. Los grupos de interés y los votantes buscan incrementar su riqueza y su nivel de ingresos. Bueno, ya, marco teórico muy básico, muy simplificado del mundo real, pero bueno. Es así como se asume que cada sector persigue algo que es poseído o controlado por otros. Ya, ok, entonces nos vamos a llevar esto. Esto es algo peculiar de este plan, ¿no? Para ciertas cosas usan un marco teórico, esa es una justificación teórica, para otras no. En la productividad agrícola había mucho que decir y no se dijo, ¿no? A nivel teórico. Pero bueno, entonces esta es una justificación teórica. En el mismo mercado laboral había mucho teórico que se podía decir. Justificación teórica. Ya, ¿qué más? Entonces veamos, ya tenemos la justificación teórica. Teniendo en cuenta que el sector público funciona como el sector privado, ¿ok? El sector público funciona como el sector privado bajo condiciones de escasez y de incertidumbre. Los políticos ofrecen medios para enfrentar esta escasez distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en general. Les juro, no tengo nada contra la teoría, incluso a mí me gusta la teoría económica, ¿sí? Pero no sé si este es el espacio para hacer eso. O sea, este espacio en el que estos párrafos se están enfocando en teorías que para colmo de males no son teorías contextualizadas al caso ecuatoriano, no son teorías que toman en cuenta la complejidad que implica vivir en un país subdesarrollado, en donde la corrupción está campante por todo lado, por ejemplo. eh, bueno, la corrupción está en todo lado, no solo en el Ecuador. Entonces, no sé si esto es perder el tiempo, cuando tranquilamente aquí se podría hacer un análisis más concreto, ¿no? Un diagnóstico concreto de las finanzas públicas para ver por qué son sostenibles o no son sostenibles, porque recordemos que el objetivo era garantizar la sostenibilidad y transparencia de las finanzas públicas. Y aquí no veo nada de corrupción. Sí, incluso aquí vemos que los servidores públicos buscan el bienestar. Aquí dice, ¿no? O sea, se habla de que buscan promover el eh, bienestar. Sí, entonces, ¿y dónde está lo de la transparencia? ¿Y dónde está lo de la sostenibilidad? Es como que, bueno. ¿Qué más? Es así como la política se convierte en el sustituto del mercado, ¿ya? Para satisfacer ciertas actividades que a los mercados les resulta difícil de proveer, ¿ya? Entonces, miren, aquí se le presenta a la política básicamente solo como un complemento, ¿sí? O sea, como un complemento y no como, o sea, en esencia dejemos que el mercado haga todo y en aquellas cosas donde el mercado no logra proveer, ahí entraría la política, ¿no? La política se convierte en el sustituto del mercado. Ya. Entonces, una visión que incluso teóricamente se podría discutir, porque en el mundo más real, muchos entendemos o aceptamos o interpretamos que la política y el mercado no están separados. A veces, bueno, que a veces, muchas veces,
Muchas veces quienes toman decisiones políticas y quienes llegan al poder en el Estado son agentes que también tienen intereses en el mercado, algo que se conoce como el efecto de las puertas giratorias nada más. Gente que pertenece a grandes grupos económicos, oligopólicos incluso, luego están participando en el Estado tomando decisiones políticas. Entonces, eso de que son sustitutos, o sea, esta palabrita de aquí de sustitutos, es en la que no estoy muy de acuerdo, porque deja de lado el hecho de que entre el mercado y la política hay interacciones y se complementan muchas veces. Cuando se tomó la decisión de un feriado bancario en el Ecuador, fue una decisión política, pero con intereses de defensa a ciertos grupos económicos. Cuando se toman las decisiones de salvataje financiero igual, son decisiones de política, pero también de mercado, porque hay agentes del mercado que están involucrados, nos guste o no. Sí, los grandes, pensado ya a escala mundial, ¿no? Los grandes administradores de grupos financieros, de bancos de inversión y demás, muchas veces terminan después dirigiendo la política económica y monetaria. En Estados Unidos, por ejemplo. Eso se supo muy bien en la época de la crisis financiera del 2009. Entonces, aquí hay una visión ideológica, o sea, eh, es una justificación teórica e ideológica, ¿no? Sí, una justificación teórica e ideológica. Que bueno, deja ver cuál es el enfoque del gobierno, ¿no? O sea, eso no hay nada que hacer. Entonces, eso también hay que reconocer. O sea, este es el enfoque que el gobierno quiere vender. Que sea real es otra cosa, ¿no? Y en esto al menos no estoy para nada de acuerdo con este enfoque, eh, porque nos hace perder, nos desvía de la discusión que necesitamos, que es la transparencia y la sostenibilidad, que se entiende es el tema del objetivo. Entonces, bueno, dice, todo esto se hace mediante el presupuesto. Aquí recién va a llegar a eso. O sea, fue toda una justificación teórica para hablar del presupuesto. Por tal motivo es de vital importancia que se establezcan reglas fiscales claras y estables en el tiempo que permitan alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto se podía decir sin ese marco teórico. Reglas fiscales claras y estables, creo que estamos de acuerdo todos que necesitamos. Sí, y alcanzar la sostenibilidad. O sea, esto último se podía decir sin necesidad de esa justificación teórica o desde cualquier otra justificación teórica, porque nadie va a decir lo contrario. Pues que alguien quiere decir que queremos presupuestos insostenibles. Claro, el problema es que cómo se entiende la sostenibilidad. Ahí está el punto. Pero bueno, disculpen que a veces no sé si me desvío mucho o le doy mucha vuelta al tema, pero es que a veces sí molesta, ¿no? Que en ciertas cosas, ahí sí hablan de justificación teórica muy profunda, y cuando se tenía que hablar del empleo, ¿sí? Claro, tienen su justificación teórica también, pero es una justificación teórica de básicamente que el mercado haga todo. Y ya, si por último era así, al menos que se dediquen a mostrarnos una buena cantidad de metas. O sea, hay una desproporción, o sea, realmente hay una desproporción donde las metas para el empleo, sobre todo, eso me molesta, ¿no? Porque en el Ecuador lo que más urgencia tenemos es de empleo. Pero bueno, desde una perspectiva de corto plazo es fundamental la implementación de una política de gasto público, corto plazo, ¿no? Una política de gasto público que priorice la inversión en capital humano, educación y salud, infraestructura y que sea sostenible en largo plazo. ¿Ya? Nadie puede estar en contra. Que notes, Constitución. Bueno, esto es muy general, en cambio. Nadie puede estar en contra. O sea, de hecho, necesitamos, ¿no? Necesitamos en el corto plazo, a ver que volvamos a verlo. Dice, en el corto plazo es fundamental implementar política de gasto público para invertir en capital humano. Está bien. Sino que, bueno, aquí ya es una cuestión también ideológica, ¿no? No voy a mentir. Mi posición ideológica de que hasta el ser humano se le reduce capital no me agrada para nada, pero bueno, también hay que decir eso. Ellos son el gobierno, ellos ahorita son los que ponen su visión ideológica. No les puedo exigir que pongan mi visión ideológica, así que eso también hay que saber reconocer. Sí, entonces eso tampoco, no me quiero ir muy lejos porque claro, si fuera un gobierno con mi visión ideológica y pusiera lo que yo creo, yo estaría feliz, pero no debe ser eso. Nuestro análisis es del plan.
Sí, nuestro análisis es del plan. Entonces, eh, no quiero meter mucho más sesgo ideológico, porque realmente no hace falta tampoco. O sea, ya viendo las políticas y demás, uno ya se da cuenta. Entonces, sigamos, políticas. Priorizar el gasto público para la atención en salud, educación, seguridad, con enfoque en los derechos humanos. Ya esto se empata con el último párrafo. Está bien, priorizar. Está bien. Esto es bien concreto, miren. Aquí me está diciendo clarito cuál gasto público hay que priorizar. Verán, esto está bien. Esta política está súper bien. ¿Por qué? Porque entonces en la meta, esperemos, ¿no? Pues sí, sí, estoy seguro. En la meta va a aparecer cuánto es el aumento en el gasto público que van a hacer. Sí, o sea, así debería ser. En el diagnóstico inicial me dicen, ok, con una perspectiva de corto plazo, la política de gasto público tiene que enfocarse en capital humano. De acuerdo. Entonces, la política es aumentar el gasto público en salud, educación y seguridad. Perfecto. Entonces, en la meta debería decirnos cuánto se va a aumentar este gasto o priorizar este gasto. ¿Sí? Habría que ver qué dice más abajo. Bueno, ¿qué más? Fomentar un sistema tributario simple, progresivo, equitativo y eficiente que evite la evasión y elusión fiscal y genere un crecimiento económico sostenido. No está mal, creo que sí. Solo que, bueno, sistema tributario hubiera sido deseable que se hable aquí de tributos. En vez de estar hablando de, del interés individual, la estructura de incentivos, que bueno, es su visión teórica, respeto su visión teórica, aunque no estoy de acuerdo, pero ya. Pero aquí también, ve, esto, por ejemplo, en vez de estar hablando de los votos, aquí se podría estar hablando del tema tributario, tranquilamente. ¿Para qué? Para que haya una concordancia. Entonces hay una concordancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Incrementar la eficiencia en las empresas públicas. De acuerdo, totalmente. Con un enfoque de calidad y rentabilidad económica y social. Está bien. Ya la crítica que ustedes pueden esperar de mí es la misma de siempre. ¿Dónde están aquí las empresas públicas? ¿Se podía hablar de empresas públicas? Claro que se podía hablar de empresas públicas aquí. Entonces, en la justificación deberíamos justificar las políticas que vamos a decir más abajo. Eso es lo que yo más bien quiero hacer ahorita el énfasis, no en la crítica. No quiero criticar la parte ideológica, quiero criticar más bien la parte metodológica. Están bien estas políticas, pero hubieran estado mucho mejor si la parte de arriba mostraba correspondencia. ¿Cuál sí tiene correspondencia? La 4.1. Esa sí tiene correspondencia. De ahí la 4.2 y 4.3 no vimos en ningún momento sistema tributario y de repente aparece sistema tributario. No vimos empresas públicas, de repente aparecen empresas públicas. Es como que a alguien de repente se le ocurrió, ¿ya? Cuando esto debería ser resultado lógico de lo anterior. ¿Qué más? Garantizar el financiamiento público sostenible, minimizando los efectos en las generaciones futuras. Ya, bueno, esto es el objetivo, ya, este no me gusta mucho. Por ejemplo, no, si hablamos de financiamiento público sostenible, entra el tema de la deuda. Entonces, por algún lado debería estar la deuda, ¿no? ¿Qué más dice? Generar condiciones macroeconómicas óptimas que propicien un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Este es delicado. Condiciones macroeconómicas óptimas. ¿Ya? ¿Qué son las condiciones macroeconómicas óptimas? Depende del marco teórico que ustedes tomen, ¿sí? Entonces, ese sí es un poco delicado porque el marco teórico que tiene este plan, ¿sí? Que es claramente liberal, por no llamarle hasta neoliberal, ¿sí? Y no estoy usando la palabra neoliberal en un sentido despectivo, ¿no? O sea, neoliberal en el sentido de un nuevo liberalismo, que era como más o menos lo planteaba von Mises, si no me equivoco. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que aquí, cuando hablamos de condiciones macro óptimas, todo depende del marco teórico también. Porque decir que el mercado lo haga todo y el Estado se limite a educación, salud, seguridad, porque miren que no dice nada más, ¿no? Salud, educación, seguridad, no dice nada más. O sea, no nos da a entender que el Estado va a intervenir, aunque dice empresas públicas también, ¿no? Sí, aunque también dice empresas públicas. Pero bueno, el tema es que si dejamos que el mercado haga todo, excepto una que otra cosa, ¿cómo sabemos que eso es lo óptimo para la macroeconomía? Entonces ahí sí ya estamos entrando en las grandes discusiones económicas, ¿no?
en los grandes debates en donde, bueno, es el no, el libre mercado lo más eficiente para la economía, lo óptimo. Entonces ahí viene una discusión durísima, ¿no? Durísima porque incluso ya estaríamos discutiendo la teoría económica misma, ¿no? Pero bueno, más dice, consolidar y afianzar la dolarización a través de la implementación de medidas de política económica y financiera que contribuyen a la sostenibilidad de la balanza de pagos. Ya pueden imaginarse cuál es mi crítica. Em, bueno, alguien podría decir que esto es parte de la sostenibilidad, pero no costaba hablar de dolarización al inicio. O sea, aquí en las políticas vemos que hay cosas concretas. O sea, en estas políticas sí hay cosas concretas, ¿no? O sea, no se puede decir que no, sí hay cosas concretas. Hablar de la dolarización ya es algo un poco más concreto, ¿no? Eh, entonces, eso no está mal. No está consolidar y afianzar la dolarización, ya, a través de medidas de política económica y financiera que contribuyen a la sostenibilidad. Bueno, se podría decir que políticas, pero ya. Lo que yo cuestiono es que aquí aparece el tema de dolarización. ¿Por qué aquí arriba no apareció? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, repito, en vez de estar hablando que los servidores públicos buscan estabilidad laboral y mayores presupuestos, o sea, o bueno, ya dejemos eso, pero podía estar aquí el tema de la dolarización. Y no era muy difícil, era un párrafo que diga, la sostenibilidad de las finanzas públicas es importante porque en un esquema dolarizado a veces el gasto del gobierno genera salida de recursos, peor aún cuando tenemos deuda y tenemos que pagar la deuda, por tanto eso puede complicar la dolarización. O sea, se podía decir. O sea, no estoy criticando aquí a la dolarización, lo que estoy diciendo es, en estos párrafos pudo haber estado la dolarización y otros temitas que aparecen luego, para que haya concordancia. Entonces, eso es lo que estamos ahorita analizando, la parte metodológica. Metodológicamente hablando, eh, parecería que los párrafos iniciales de esta justificación solo se escribieron por justificar, pero de una forma muy, muy burda. ¿Sí? Y claro, metiendo el marco teórico que uno quiere, pero no enfocándose en los temas que luego se van a hablar en las políticas. Esperemos que entre las políticas y las metas haya concordancia, ¿no? Veamos los lineamientos territoriales. Ya, aquí dice incluir las particularidades territoriales en el proceso de asignación de los presupuestos, de los dineros públicos. Ya, esto es muy, muy general, pero bueno. ¿Qué dice el otro? Reducir la dependencia de las asignaciones del presupuesto general del Estado a través de procesos de optimización de la gestión y fortalecimiento de la recaudación propia. Esto se está refiriendo, imagino yo, a los GAT, a los presupuestos de los GAT. O sea, que mejore la recaudación de los presupuestos de los GAT para que reduzcan su dependencia del presupuesto general. Ya, está bien. Este está bien. Claro que pudieron haber dicho GAT o bueno, pero está bien en general, o sea que dicen que, bueno, quieren optimizar la gestión de los GATS y fortalecer la recaudación propia. Ya, o sea, eso ya tiene un poco de enfoque territorial porque ya nos está diciendo qué va a pasar en los territorios. Los GATS deberían ser más eficientes. Ya, de acuerdo. O sea, ya, no quiero darle mucho más vueltas a esta parte. Ya. Como pueden ver, uno de cada párrafo puede ser una historia, ¿no? Así que no quiero darle más vueltas. Hay que ir terminando para hacer un análisis global de todo el plan ya para cerrar. Listo. Entonces tenemos nuestros lineamientos territoriales. Vamos a las metas. Esta me interesa muchísimo. Recuerden, recuerden que al inicio, la primera política dice priorizar los gastos públicos en salud, educación y seguridad. ¿Qué meta empata con esta política? Es lo primerito que queremos ver. ¿Ya? Pues vamos a ver las metas. Metas al 2025. Si me permiten, vamos a leer todas las metas de golpe, ¿ya? Para de ahí hacer la evaluación global. Dice, metas, reducir del 78 al 76% los gastos primarios del gobierno respecto al presupuesto general del Estado. Incrementar de 32,91 a 35% la proporción del presupuesto general del Estado financiados por impuestos internos.
Incrementar del 30 al 32% los ingresos de autogestión respecto a los ingresos totales de los GATS. Aumentar del 66, 67, 61, 97 por ciento las empresas públicas en operación con EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, positivo. Ya. Reducir de 60 a 57% la deuda pública y otras obligaciones de pago con relación al Producto Interno Bruto. Alcanzar un superávit global del sector público no financiero del 0,35% del PIB. Van a ver porque primero leí todo, ¿no? Bajemos esto. Son metas bien cuantitativas, ¿no? O sea, eso no hay cómo negar. Son metas súper cuantitativas. Eso está bien. Sí, eso está bien porque se pueden evaluar muy fácil. O sea, se puede ver en el 2025 si se cumplió. Vamos a evaluarles, ¿no? Pero primero quiero leerlas todas, ¿ya? Para no cometer ningún error aquí. O sea, ya me imagino. ¿Qué más dice? Alcanzar el crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 5% en el 2025 e incrementar el porcentaje promedio de cobertura de pasivos del primer sistema de balance del Banco Central respecto a las reservas internacionales del 88 al 97%. Muy bien, hemos leído las metas y ahora sí el zarpazo. ¿Cuál es el zarpazo? ¿Cuál es el golpe que quiero dar? ¿Dónde está la meta que hable de educación, salud y seguridad? O sea, así nomás, ya uno ya les conoce. Ya uno ya les conoce, ya saben qué punto, de qué pata cojean. Y aquí se puede ver claramente en el plan que, claro, o sea, como política se dice hay que priorizar los gastos, pero ninguna de las metas, y aquí se puede decir porque acabamos de ver, no, no creo que me faltan más metas, veamos. Bueno, si seguimos avanzando, ya nos vamos al eje social. Entonces, ninguna de las metas, y ese le podemos dejar hasta en rojo, ninguna de las metas corresponde con la política planteada de priorizar el gasto público en salud, educación y seguridad. Ninguna. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo se va a hacer? Eso hubiera significado poner como meta que el gasto en salud, educación y seguridad debía alcanzar un determinado porcentaje para el 2025. Entonces, miren eso. El gobierno, o sea, y esto es típico, ¿no? El gobierno nos ha puesto una política que es deseable, o sea, ¿quién no quiere priorizar estos gastos? Tal vez seguridad sería el más cuestionable, porque hay seguridad y seguridad, ¿no? O sea, pagar más a las Fuerzas Armadas para que tengan equipos y demás que no sirvan para nada. Yo soy bien crítico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque a veces eso uno dice, a ver, si en vez de eso le apoyamos más a la policía, capaz que hacemos más. O sea, si en vez de que el gasto en Fuerzas Armadas fuera policía, tal vez hacemos un poco mejor el gasto. Porque a veces uno dice, bueno, ¿y para qué tanta cosa las Fuerzas Armadas? Si a veces no se usa, pero bueno. El tema es ese, ¿no? Más allá de ese temita de Fuerzas Armadas y policía, que es aparte. eh, esta meta, perdón, esta política, se supone que debía tener su meta, ¿no? Yo no veo ni una sola mención a los sectores de educación, salud y seguridad, ¿sí? Entonces ahí se puede ver un poco que a veces las no correspondencias también pueden ser a propósito, ¿no? O sea, aquí sí voy a pensar mal, disculpen, pero voy a pensar muy mal diciendo que parecería ser que esto va a quedar como una buena narrativa, pero no hay un compromiso concreto de ponerle números, porque eso hubiera sido lo real, o sea, ponerle números. Más bien, lo que se nota aquí en estas metas, ¿sí? Por ejemplo, se habla de fomentar el sistema tributario simple, ¿sí? Eh, sobre el sistema tributario sí tenemos una meta, por ejemplo, mire. Aquí sí hay. O sea, dice incrementar la recaudación en el presupuesto general del Estado, no incrementar el financiamiento con impuestos propios. Sí está. O sea, esto viene de la reforma tributaria o del tema tributario. Perfecto. Ya, ese sí está. Miren, dice aquí autogestión de los GATS. Eso sí se decía acá. No está en estos puntos, pero está acá. Aquí donde decíamos GATS, ¿sí? Eso está acá. O sea, sí está esto. Entonces, miren, incrementar del 30 al 32% autogestión de los GATS. Sí está. ¿Qué más? Eh, aumentar del 66-67% al 91% las empresas públicas en operación con EBITDA positivo. ¿Qué es eso de EBITDA?
EBITDA dice earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Es decir, estamos hablando de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. O sea, que generen ganancias, generen rentabilidad. ¿Eso está? Sí está. Por aquí está. Empresas públicas. Por aquí estaban las empresas públicas. Aquí está. Sí, sí está. Entonces, empresas públicas, sí está. Entonces, miren, no es que no se puede. Tenemos tema tributario, tenemos tema GATS, tenemos tema de empresas públicas. Miren aquí, se habla de reducir la deuda pública. Ya, entonces ahorita la deuda pública interna y externa en el Ecuador sí es más del 60% del PIB. O sea, estamos súper lejos de la norma constitucional que decía que el 40%. Mucho, hace rato que rompimos ese techo. Tanto fue así que en el 2016, en octubre, si no me equivoco, el gobierno de Correa ya cambió la metodología de cálculo de la deuda porque ya en ese entonces superamos el 40% del PIB. Entonces cambió la metodología de la deuda. Y aún con cambio de metodología de la deuda y todo, superamos ya los techos. O sea, ahorita la deuda está altísima. Y el gobierno de Moreno también se endeudó durísimo, ¿sí? Entonces, lo que plantea el gobierno es, bueno, hay que reducir la deuda pública. Sí, sería lo deseable. Veamos si lo logran, pero por lo menos son realistas, no plantean que aquí vamos a llegar al 40%. O sea, miren esto, ni siquiera en el 2025 vamos a lograr bajar la deuda mucho. Va a bajar 3 puntos porcentuales, 3,7 puntos porcentuales, que no es mucho. O sea, bueno, sí es mucho para el Ecuador si es que logramos dejar de endeudarnos, ¿no? O sea, dejar de endeudarnos y empezar a reducir, tal vez el cambio de tendencia es lo notable. Sí, ojalá el cambio de tendencia, pero el gobierno de Moreno también hablaba de que iba a bajar la deuda, de que se iba a ajustar y todo, pero no lo logró. Entonces, tocará ver, ¿no? Tocará ver, tocará ver si es que se logra cumplir. Pero miren, este tema de la deuda también está. Si ustedes dicen, dice financiamiento público sostenible. O sea, está justificado. O sea, hay una política para la cual se pone esta meta. Entonces, sí se puede hacer las cosas bien. O sea, estas metas están sustentando a las políticas de arriba. Alcanzar un superávit global del sector público no financiero, ya este es bien discutible. Superávit, o sea, ya no quieren que haya déficit, sino superávit del sector público no financiero, del 0,35% del PIB. Veamos ese. Debe haber alguna cosa que diga sostenibilidad de las finanzas. Bueno, aquí no está, pero por acá. Entonces, imagino que tiene que ver con esto de las condiciones macro óptimas. Ya, entonces, por ejemplo, para este plan, podemos entender que esto es lo que ellos entienden como parte de las condiciones macro óptimas. Condiciones macro óptimas. Que no haya déficit. ¿Ya? Y eso también es discutible. ¿Es deseable que no haya déficit en el sector público o es deseable que el déficit sea sostenible? Déficit sostenible, ¿cómo es eso? O sea, que estemos en déficit, pero que no crezca mucho y ese déficit se mantenga estable. No se olviden que países como Estados Unidos han pasado en déficit. Creo que Estados Unidos pasa en déficit desde el 2000, 2001. Por ahí más o menos está en déficit. Y ahorita incluso los déficits son espantosos de Estados Unidos. Sí. Sí hemos analizado, sí hemos hablado del déficit. Recuerden cuando hicimos el diagnóstico estructural de la economía ecuatoriana, ahí hablamos de déficit. Sí, sí, se han de acordar. El caso es que esto ya requiere un análisis más profundo y más técnico, ¿no? O sea, para ver, porque claro, este es el típico discurso, o sea, el sector público cuando tiene las cuentas está, balanceadas, equilibradas, es una señal de que la economía está bien y eso fomenta el mercado y todo. O sea, sería discutir, ¿no? Sería discutir si realmente, primero, esto es posible, ¿ya? Primero, si esto es posible. Segundo, si es que esto no implica recortar gastos en sectores clave como educación, salud, que se supone eran los que se iban a defender, ¿sí? Entonces esto hay que ver, o sea, pues yo personalmente diría que no sé si sea necesario un superávit. Puede hacer que el déficit también no sea malo. Incluso ha habido unas charlas, he visto algunas charlas y debates hoy, actualmente, ¿no? Que algunos autores plantean que el déficit tal vez no es lo importante, sino cómo se usa el déficit y para quién llega el déficit. Entonces, sería de ver, ¿no?
O sea, no quiero tomar una posición muy clara, sino más bien diría que esto debería fundamentarse más, ¿ya? Porque esto es un ajuste muy fuerte. Ahorita el Ecuador tiene un déficit. Bueno, con Moreno cerramos con déficits de hasta creo que 6 puntos del PIB. Ahorita creo que estamos con 3 puntos algo, 3 puntos algo de déficit. Entonces sí es bastante fuerte el ajuste. O sea, es un ajuste muy fuerte, ¿no? ¿Qué más? Ya, la otra dice, crecimiento del PIB del 5% en 2025. Ya, crecimiento del PIB, bueno, no aparecen las políticas, pero bueno, se entiende que también es parte de lo macro, ¿no? O sea, esto se puede decir que también es parte de lo macro. Eso no hay problema. Ahora, que vamos a crecer 25% en 2025, sería bueno que se aclare, ¿no? Vean esto, por ejemplo. Dice crecimiento anual del PIB, ¿verdad? Crecimiento anual. Si es así, tal cual crecimiento anual, veremos si es que en el 2025 la economía ecuatoriana crece 5%. Vean, esto es lo bueno de una meta bien armada. Una meta bien escrita nos da claramente la herramienta para verificar si pasa o no. Entonces ya veremos si en el 2025 la economía ecuatoriana logra crecer al 5%. Ya veremos. Entonces aquí simplemente hay que esperar. Eso es lo que toca hacer con las metas. O sea, esta es una meta bien formulada porque nos deja muy claro el periodo y nos deja muy claro el indicador y el nivel que queremos para el indicador. ¿Ya? Entonces ese tipo de metas son las que necesitamos, ¿no? Ahora, ya haciendo un análisis realista, difícil, difícil, ya difícil. Estamos asumiendo que en el 2025 es un muy buen año, ¿sí? Y eso está por verse, está por verse. No me atrevo a decir ni que sí ni que no, digamos que está difícil, pero hay que ver. ¿Qué más dice? Incrementar el porcentaje promedio de cobertura de pasivos del primer sistema de balance del Banco Central respecto a las reservas internacionales. Ya, eso tiene que ver con la dolarización. Entonces, aquí donde dice consolidar la dolarización y balanza de pagos, sector externo, tiene que ver con reservas internacionales. ¿Sí? Entonces, este también está cubierto. ¿Qué tan importante es que se cubran los pasivos que tiene el Banco Central? Bueno, este es un tema ya más técnico, no quiero entrar mucho en detalles, ¿no? Pero en términos gruesos, el Banco Central tiene algunos pasivos, ¿ya? En el Banco Central se encuentran los depósitos del gobierno y también se encuentran recursos del sistema financiero privado, ¿ya? O sea, como encajes, y a veces encajes en exceso incluso del sector privado, del sistema financiero privado, ¿no? Entonces, y otras cosas más, ¿no? Otras más, pero digamos que esos son los más así representativos que ahorita me acuerdo. Entonces, digamos que el Banco Central, en teoría, en sus reservas, debería tener, perdón, en sus pasivos, tiene, no es que debería, tiene esa deuda con el sector financiero. Es como que el sector financiero deposita en el Banco Central el encaje, ¿ya? Entonces, el Banco Central se supone que debería tener la capacidad de devolverle ese encaje cuando los bancos necesiten, por la seguridad del sistema financiero, supuestamente, aunque hay otro sistema también para protección de depósitos, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que lo deseable es que las reservas internacionales cubran al menos esos recursos que el Banco Central tiene o debería tener por los depósitos del encaje del sistema financiero privado. ¿Ya? Supuestamente eso es lo deseable. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la dolarización y el sistema financiero y el sector externo. Em, Ahora, una cuestión aquí. Por muchos años, el Ecuador pasó con unos porcentajes muy bajos de estas coberturas. Sí, no. O bueno, no muy, pero bajos. Y para ser sinceros, la dolarización no es que se ha puesto ni mejor ni peor. Bueno, sí está un poco peor, pero no sé si es la dolarización o la economía. Ahorita el Ecuador tiene altos niveles de reservas internacionales. Sí, tiene altos niveles. No estoy seguro si llegan a estos niveles de cobertura, pero tiene altos niveles. La pregunta es, ¿será que eso representa una dolarización sana? O sea, aquí la duda es, este es un indicador de la dolarización, este es un indicador adecuado para evaluar la dolarización.
¿sí? O más bien evalúa, digamos, evalúa o sea, lo que dice la cobertura del balance del Banco Central, o sea, o más bien evalúa dinámica del sector externo. Claro, alguien puede decir, pero es que es necesario que la dolarización tenga cobertura en reservas internacionales. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, el Ecuador por varios años ha pasado con una dolarización que no ha tenido esta cobertura en reservas y sin embargo ha funcionado. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el impacto? O sea, ¿cuál es el efecto de que las reservas no tengan tal nivel, no tenían tal nivel de cobertura? Alguien puede decir, bueno, es que con unas reservas internacionales débiles, no hay incentivos, no viene la inversión, pero este país nunca viene la inversión, solo ha venido la inversión para temas petroleros, mineros y demás. Eh, o sea, no estoy seguro qué ganamos, o sea, ¿qué ganamos con esto? O sea, como país, ¿no? O sea, esto ya es una duda más económica, o sea, ¿qué ganamos? Claro, el sector financiero gana, eso sí, gana cobertura, pero eso no será tal vez que más bien estamos buscando defender la cobertura de un sector financiero antes que del país. Toda esa es una posibilidad, ¿verdad? Les digo, porque esto pasó en el gobierno de Correa, esa cobertura fue bajísima. Y con Moreno también había épocas que era baja. Y, 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 y no sé cuál era la implicación macroeconómica de eso. O sea, eso es lo que voy. O sea, una cobertura baja, ¿qué implicación macroeconómica tiene? ¿Sí? Entonces, para despejar todas esas dudas, deberíamos tener un análisis técnico de las reservas internacionales. ¿Sí? O sea, deberíamos tener hasta nuestro modelo técnico para saber cómo mismo funcionan las reservas internacionales en dolarización, para saber si es el mismo funcionamiento o no que en épocas de moneda propia, etcétera. Porque además hay que tomar en cuenta que el sistema financiero no siempre necesita reservas. ¿Ustedes creen que el Banco Pichincha, con el poder que tiene, le pueden estar verificando si tiene o no las reservas necesarias para cubrir sus depósitos? ¿Creen que el Banco Pichincha no concede créditos según su interés y según el mercado, casi sin mucha preocupación por las reservas? ¿O creen que alguien le puede controlar las reservas al Banco Pichincha ya en los hechos? O sea, no en teoría, en los hechos. O sea, necesitaríamos una teoría. Bueno, este ya es un enfoque muy personal, ¿no? Entonces, no te la voy a poner. O sea, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos, me parece, ¿no? Quizá, pongamos de quizá, para que no digan, o sea, para que quede claro que estoy poniendo una posibilidad, ¿no? Puedo estar equivocado, ¿ya? Pero yo creo que quizá necesitamos un mayor conocimiento técnico, ¿sí? Un mayor conocimiento técnico de cómo funcionan las reservas internacionales. En general, la dolarización, cómo funciona la liquidez, cómo funcionan las reservas internacionales. Y más que cómo funcionan, oh, sí funcionan las reservas internacionales, el sector externo, la dolarización incluso, la dolarización en un contexto con un sistema financiero, con un sistema financiero en donde existe poder de mercado, existe poder de mercado, por ejemplo, oligopolios. Alguien podría alegar, el poder de mercado no tiene nada que ver con la liquidez. ¿Será? O sea, ¿será? O sea, eso dejo como duda. No hay mucho análisis técnico sobre la dolarización, ¿verdad? Más allá de lo que digan los discursos, yo más bien he visto muy pocos modelos. Recién nomás, de hecho, un ex profesor mío, un buen amigo, Marco Misaglia, él escribió un artículo justamente sobre dolarización. Eh, de hecho, veamos si accedemos a ese artículo ahorita para motivarles, ¿no? Tal vez alguno en el futuro, sea ustedes o sea otras personas que ven este video, les interese entrar en el tema, ¿no? O sea, en dolarización.
hay muchos vacíos hasta teóricos, ¿sí? Polarización, Misaglia. Entonces aquí eh, hay denme un segundito, denme un segundito, por favor. Ya, disculpen, estaba confirmando una cita médica. Bien, entonces, como les decía, ¿no? No hay mucho análisis sobre la dolarización, pero hay algunas cosas, sí, hay algunas cosas. Y en particular, quiero destacar un artículo que salió no hace mucho, ¿sí? De este colega y amigo Marco Misaglia, que él justamente hace un análisis teórico sobre la dolarización. Se hace un análisis teórico sobre la dolarización en esta revista, en el Review of Political Economy, ¿sí? Entonces, él hace un análisis precisamente aquí vemos, ¿no? Entendiendo la dolarización, una perspectiva keynesiana y kalekiana, ¿no? Entonces, Marco fue profesor de la Flaxo, ¿no? De la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales un tiempo, y él, a partir de varias discusiones que tuvo aquí en Ecuador, él armó un modelo que, bueno, habría que estudiarlo. Sí, es un modelo teórico, ¿no? Es un modelo teórico sobre cómo funciona la dolarización, que sería de analizar, ¿no? O sea, no es que no les voy a mentir, no he podido analizarlo a fondo todavía. Algún rato que tenga tiempo, yo mismo quiero analizarlo para ver si se le hacen mejoras, cambios. Eso es lo que necesitamos, o sea, necesitamos empezar a reflexionar más rigurosamente qué significa estar dolarizado y qué límites nos pone la dolarización, porque eso también, o sea, la dolarización puede ser, él al final hace un modelo dinámico, ¿no? O sea, un modelo con ecuaciones diferenciales y eso, pero es interesante, o sea, que por fin alguien se toma en serio el tema de la dolarización para empezar a ver qué implica. Entonces yo creo que necesitamos eso mismo. Claro que habría que ver si es que el trabajo que hizo Marco incluye el tema de las reservas internacionales, sector externo, porque eso es importante, ¿no? Y no es por nada, solo por molestarles, ¿no? Eh, Justamente Marco escribió esto cuando estaba en Flaxo, y él mismo reconoce, ¿no? Que hay aportes de gente de Flaxo, como, bueno, Wilson Pérez, que es otro gran amigo, Alberto Acosta y, bueno, un tal John Cajas, que es quien les habla. Entonces, él estaba en Ecuador, él estuvo dando clases en Ecuador, entonces él estuvo involucrado en varias discusiones sobre la dolarización. Entonces, el modelo que él hizo no es que es un modelo arbitrario, él se tomó el tiempo de entender al menos parte de lo que sucede con la dolarización. Entonces puede ser un buen punto de entrada, un buen punto de inicio, ¿no? Pues aquí solamente les voy a dejar como referencia este artículo, ver Misaglia 2021, ¿no? Ya, entonces esto puede ser tanto para ustedes como también para gente que termine viendo a futuro estos videos, ¿no? Que tal vez deberíamos adentrarnos ya más a fondo en, bueno, ¿qué mismo es estar dolarizados? ¿Cuál es el modelo de la dolarización? ¿Sí? Y ahí tal vez se despejen muchas de estas dudas. Sí, ahí tal vez se despejen muchas de estas dudas, porque si no, nos quedamos en una situación donde cada quien pone lo que cree, pone las políticas que cree y no estamos seguros si estas son o no necesarias. Pero bueno, eso como comentario al margen sobre la dolarización, volviendo ahora sí al tema, no apareció nunca salud, educación y seguridad. Entonces, esa sería la gran pregunta. ¿Dónde está la meta? Con rojo lo voy a dejar. ¿Dónde está la meta de salud? La meta sobre el presupuesto de salud, educación y seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda esa meta? Si no tenemos clara esa meta, entonces nos quedamos como una política que no se puede evaluar. Sí, porque podemos decir hay que priorizar, sí, pero ¿y cuál es la meta? ¿Cuál es el indicador que nos dice que se priorizó? Más bien, y por eso dejé esta para el final,
Más bien lo que nosotros vemos que está, aquí era de esperar esa. Aquí debía decir educación, salud y demás, pero ¿qué es lo que dice? Reducir de 78,22 a 76% los gastos primarios del gobierno respecto al presupuesto general del Estado. Los gastos primarios, estamos hablando de los gastos del gobierno, dejando de lado el servicio de la deuda, intereses de la deuda sobre todo, de la deuda pública. Dentro de estos gastos primarios está sobre todo gastos en sueldos. Ya. Hay que ajustar los gastos en sueldos sobre todo, y también algo de subsidios y demás, pero bueno, subsidios es difícil que se gaste, se ajuste porque de hecho, tiene que aumentar algunos subsidios y transferencias, ¿no? Porque la pandemia ha golpeado a mucha gente. Pero sueldos puede ser un ajuste, ¿ya? Pero más allá de eso, yo estoy de hecho de acuerdo en que se mejore y se ajuste los sueldos del sector público, en eso estoy de acuerdo, porque el sector público tiene a veces unos sueldos, sobre todo en las escalas más altas, demasiado privilegiados. Yo en lo personal creo que es demasiado privilegio que se concede a las escalas jerárquicas altas del sector público en sueldos. O sea, una persona que llega a estar en un puesto medianamente alto en el sector público cambia toda su vida, con unos sueldos de 3,000, 4,000 al mes. Sí, o sea, yo les digo por experiencia, yo sé de esos temas, créanme, yo sé. No he estado yo, aunque sí me han ofrecido incluso alguna vez estar, algunas veces, pero no me ha interesado. Soy medio raro, ¿no? Hubiera estado ganando mucho dinero y haciendo, cambiando mi vida, ¿no? Pero no me interesa eso. Y las relaciones de poder también que hay detrás. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que podemos estar de acuerdo en el ajuste del sector, de los sueldos del sector público, sobre todo los altos. En eso sí estoy de acuerdo. Pero no ese es el punto. El punto es que aquí nos falta la política de educación, salud y seguridad. Que por cierto, no, estos creo que engloban el 75% de los sueldos también, creo, no estoy seguro. Entonces, ese tipo de cosas nos dejan ver que, así como quien no dice nada, al no poner una política ya nos dejan la duda de, bueno, ¿realmente van a priorizar? Entonces aquí queda como duda, ¿realmente se va a priorizar? ¿Cómo evaluamos eso? Entonces no podemos evaluar porque simplemente el gobierno no puso una meta. Y aquí no se puede decir que es descuido, ¿sí? Porque aquí uno puede decir, bueno, es un descuido, es que entre tantas cosas. Para todas las demás metas, y vimos absolutamente que todas, ¿sí? Para todas las demás metas, sí hay correspondencia con las políticas. Todas, absolutamente todas, hasta la dolarización. Pero no hay para educación, salud y seguridad. Entonces ya pueden sacar más conclusiones si desean, ¿no? Este ya no parece ser un error, porque yo puedo reconocer que los otros son errores metodológicos. Este ya no me parece que es un error meramente metodológico, ¿sí? O sea, educación, salud y seguridad a veces son bueno, seguridad no tanto, ¿verdad? Pero educación y salud suelen ser las válvulas de escape para cuando hay que hacer el ajuste, ¿sí? Salud y educación. Ahorita el Ecuador, solo para poner un ejemplo duro, pero real, ahorita el Ecuador tiene una situación de altas reservas internacionales, ¿de acuerdo? Tenemos una situación en donde se está empezando a aumentar la recaudación tributaria. Es una situación donde ha empezado a subir el precio del petróleo. Estamos con precio de petróleo que ya está ahí por los $90 el barril. Está empezando. Y tenemos al mismo tiempo una situación en donde, por ejemplo, en salud, están faltando medicamentos para enfermedades prioritarias. Se están faltando medicamentos. La gente está reclamando que no hay medicinas y otros no están recibiendo atenciones urgentes. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Será que en el corto plazo eso va a acabar? ¿Será que cuando el gobierno aproveche los recursos que va a recibir, vamos a priorizar realmente el gasto en salud? Por ejemplo, una política clara, que no falten más medicamentos para enfermedades catastróficas en el sector salud y que ese presupuesto siempre va a estar. Entonces, una meta pudo haber sido meta de aquí al primer año, o mucho primer año, de aquí a los primeros 6 meses, se asegura que todo el presupuesto para medicinas para enfermedades catastróficas va a ser ejecutado. Así, así, directo. Algo urgente, porque esa es una coyuntura urgente. Por eso es que también las políticas recuerden que tienen que distinguirlas entre estructurales y coyunturales. Hay cosas coyunturales urgentes en salud que ahorita deberíamos atender, no solo por la pandemia. Tenemos esta urgencia que hay medicinas que no llegan para la gente. Esa es una coyuntura. Entonces deberíamos tener una política coyuntural y deberíamos tener una meta coyuntural que nos diga lo más pronto posible se va a satisfacer eso. ¿Ya? Pero bueno,
Entonces, esas son, colegas, volvamos al plan. Ya, estos son los objetivos económicos, ¿sí? Y bueno, siempre viene la cuestión, pudo haber sido más objetivos, se pudo haber puesto más cosas, etcétera, pero recuerden que el objetivo de estos videos es hacer una lectura del plan para también que sirva de base, ¿no? Puede que esto le sirva de base a más gente para cuando haga una propuesta económica o para extender el mismo plan, ¿no? O sea, para hacer una cuenta de problemas metodológicos. Sí, entonces vamos a cerrar con una revisión muy rápida. Aquí no me voy a detener mucho en los otros ejes, ¿ya? Y no voy a detenerme mucho penosamente por temas de tiempo, ¿no? Ya, como pueden ver, si quisiéramos leer toditito, ya hemos hecho una lectura larga, ¿no? O sea, del plan. Sí hemos hecho una lectura larga, pero el énfasis es económico, colegas, porque penosamente estos videos son más que nada para una discusión de carácter económico, ¿no? Entonces, pero podemos dar una lectura súper rápida, ¿sí? Solamente a lo más fundamental de los otros ejes, ¿ya? Entonces, de aquí, eh, y es más, sería bueno que más especialistas en otras áreas analicen el plan. O sea, yo aquí incluso hago la invitación para que más personas analicen el plan desde sus propios enfoques, ¿no? Porque uno no lo puede abordar todo, ¿no? Incluso en lo económico, por más que uno intente, créanme que hay cosas que yo no entiendo o no conozco a perfección. Entonces, pero hago lo que puedo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera, sería chévere que más personas hagan la evaluación del plan en los otros ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el eje social, así veámoslo muy rápido, ¿no? Aquí está un clásico de Milton Friedman y Rose Friedman, Libertad para elegir. Ay. Una sociedad que antepone la igualdad a la libertad en el sentido de los resultados acabará sin ninguna de las dos. Qué genial, ¿no? Hay que darle prioridad a la igualdad o a la libertad, según este párrafito, a la libertad, porque si no, no vamos a tener tampoco igualdad. Por otra parte, una sociedad que ponga en primer lugar a la libertad acabará con una mayor dosis, no solo de libertad, sino también de igualdad. ¿Dónde? Evidencia, contexto, el caso ecuatoriano, crisis, pandemia, o sea, bien descontextualizada, ¿no? Pero bueno, en eso creen, o dicen creer al menos. Libertad significa diversidad, pero también movilidad. Garantiza la posibilidad de que los desfavorecidos de hoy, qué lindo suena esto, miren, parece párrafo de la Biblia, ¿no? Garantiza la posibilidad de que los desfavorecidos de hoy sean los privilegiados de mañana, para llevar una vida más plena y rica. Veremos. Bueno, entonces, aquí ustedes pueden ver que está el eje social, pero solo voy a revisar los títulos, ¿no? No tenemos penosamente tiempo, así que me voy a copiar esto que dice eje social. Ya, le voy a poner en una nueva página, ¿ya? Entonces aquí sí solamente vamos a copiar títulos porque ya penosamente no nos da el tiempo y bueno, ya con el análisis económico tenemos para nuestra cátedra de planificación económica, ¿no? O sea, como que ya esto ya nos da una idea, ¿no? O sea, no perfecta, pero ya nos da una idea de cómo se estructuran estos planes, ¿no? Entonces solo voy a copiar así rápidamente títulos para enterarnos al menos qué más tienen, ¿no? Ya, entonces miren, hacen un diagnóstico de erradicación de la pobreza, inclusión social e igualdad en la diversidad. Bueno, nos llevamos este título. ¿Qué más? Bueno, ahí se hace un diagnóstico de la situación de la pobreza y demás. Salud gratuita y de calidad. Ya, muy bien, está bien. Entonces tenemos este otro título. Sí, esta parte, repito, no la voy a evaluar, solamente la voy a resumir, ¿no? Para que queden nuestros apuntes. Educación diversa y de calidad. Se ve que tiene varias cosas, ¿no? Sería chévere que las personas que son especialistas, las personas que sean especialistas en esto, sería bueno que den un criterio, ¿no? Y hemos de difundir estos videos para que muchas personas los vean y de esa manera saquen sus propias opiniones sobre el plan nacional, ¿no? Que eso debería ser en democracia, acostumbrarnos a discutir los planes del gobierno y ver si tienen o no sentido, analizar, analizar críticamente, ¿no? Veamos, objetivo del eje social. Dice, objetivo 5 proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. Ya, entonces ahí está el objetivo.
Y de este objetivo tenemos, veamos cómo están las políticas, ¿ya? Pueden ver que hay algunas políticas. Wow, no sé por qué soy tan grande el puntero, ¿ya? Entonces nos vamos solamente a llevar las políticas sin mucha lectura ya, porque penosamente no nos da el tiempo, pero que por lo menos, o sea, ya ustedes ya entienden la lógica, ¿no? Tenemos el objetivo, después del objetivo vienen las políticas, como este es un plan nacional, tiene también unos lineamientos territoriales, nos llevamos los lineamientos territoriales. Esto ya es más por esquema, ¿no? Para que más o menos ya, como ya han visto hemos visto tantas veces en los videos, ya más o menos uno se queda con la idea, ¿no? Em, estos lineamientos aquí también me faltan, ¿ya? Y así, ¿no? Los lineamientos territoriales y tenemos las metas. Las metas démosle un vistazo ya porque es tema de pobreza, ¿ya? Entonces este puede que sea también interesante para nosotros, ¿ya? Entonces veamos solamente las metas, ¿ya? Entonces en las metas que plantean, dice, reducir la tasa de pobreza, no entiendo por qué está tan grande esto, debe ser por el Zoom, un segundo, ¿ya? Ya, entonces solamente vamos a hacer así un apunte rapidísimo de estas metas. Sí, eso era. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 15,44 al 10,76%. Disminuir la tasa de trabajo infantil de 5 a 14 años de 6,10 al 4,42%. Disminuir la tasa de femicidios por cada de 100.000 mujeres de 0,87 a 0,80. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5 al 28,5%. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 15 al 11. Ya aquí están apareciendo temas salariales. Bueno, o sea, está un poco desorganizado, ¿no? Porque estos eran algunos puntos que quedaban bien en la parte de empleo, ¿no? ¿Qué más dice? Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social, ya del 37 al 41%. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 58 al 48. Incrementar la cobertura poblacional de tecnología con 4G o superior del 60 al 92%. Entonces, ya no voy a darle tantas vueltas a si está bien o está mal. Solamente quiero que vean, ¿no? Que hay las metas, como siempre, ¿no? Son indicadores cuantitativos que se pueden verificar. ¿Ya? Es la parte importante a reconocer, ¿no? O sea, indicadores cualitativos, perdón, indicadores cuantitativos que se pueden verificar. Em, Sería de pensar si es que vale la pena en un plan meter indicadores cualitativos, ¿no? Yo no soy experto en métodos cualitativos, ahí sí les dejaría a personas que sean expertas en métodos cualitativos para que si pueden, ¿no? Sería chévere que cuenten si se puede o no, y sería oportuno, ¿no? Que en un plan estén también las metas cualitativas, ¿no? Tal vez sí se pueda, ¿no? Pero no me atrevo a decir que sí o que no. Veamos esta última meta. Dice incrementar la penetración de Internet móvil y fijo del 68 al 78%. Entonces, como pueden ver, voy a utilizar este ejemplo, ¿sí? Ya para ir cerrando, en cómo se está y se debe estructurar un plan o se intenta estructurar un plan, ¿no? Entonces, aquí para volver a repetir lo que se supone que ya sabemos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un eje, es el gran indicador, ¿ya? En este caso es el tema social. Dentro del tema social tienen el tema de la pobreza, entonces aquí es como que ustedes hacen el diagnóstico social, ¿no? Entonces dicen que tienen tres temas. Entonces, permítanme decir que estos tres serían parte del diagnóstico, ¿no? Estos tres serían como quien dice el diagnóstico. ¿Ya? Entonces ustedes hacen el diagnóstico. Luego del diagnóstico construyen el objetivo. Bueno, en el diagnóstico también debería aparecer la identificación de problemas, ¿no? Identificación de problemas, ¿qué problemas se identifican? Entonces aquí pueden ver que aparece el problema de la pobreza, exclusión social, por eso se busca inclusión, y desigualdad, ¿no? También se ve el problema de salud y el de educación, ¿ya? Entonces, luego de eso viene la construcción de los objetivos. Entonces aquí pueden ver como ejemplo el objetivo 5, ¿ya? Después puede estar la justificación que ustedes quieran, o sea, aquí puede haber una justificación, como ya vimos en casos anteriores, ¿no? Justificación teórica, ideológica o similares. Y luego de eso viene la construcción de las políticas. Entonces, esto ya como hemos repetido tantas veces, espero que ya no genere dudas, ¿no? Entonces, recuerden que las políticas tienen que ser las acciones concretas para cumplir los objetivos, o eso se espera.
¿sí? Tenemos lineamientos territoriales también, que son casi como que las políticas, pero a nivel territorial, ¿no? O sea, es como más o menos políticas a nivel territorial. Y luego vienen las metas de indicadores. Entonces esto ya es bastante repetitivo, ¿no? Metas e indicadores. Entonces ustedes ya más o menos saben que en la parte de metas e indicadores está la clave, porque ahí tenemos nosotros los indicadores que podemos verificar si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Y con eso estamos. ¿Ya? Bueno, entonces ese lo vamos a tomar como ejemplo. Y bueno, hay más objetivos que no nos vamos ya a detener porque penosamente el tiempo ya nos está haciendo corto. Entonces solamente les pasamos ya sin tomar apunte, ¿no? Dice objetivo 6: garantizar el derecho de la salud integral, gratuita y de calidad. ¿Ok? Pues ya saben, hay políticas, metas, etcétera. Tiene varias metas, miren. Esto está interesante. Objetivo 7: potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusive de calidad, en todos los niveles. Pasemos. Repito, ¿no? Lo ideal sería que personas que son más especialistas en estas áreas opinen, ¿no? Objetivo 8: generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. Aquí como que está bien que aparezca la zona rural, pero recuerden que también hay una importancia económica de la zona rural, ¿no? Que ya de eso hemos hablado bastante. Eso también lo pasamos. Luego tienen el eje de seguridad. Esto ya no voy ni siquiera a resumir, ¿no? Ya eso les dejo como ejercicio para quienes quieran profundizar. Entonces, ahí pueden ver que está el objetivo 9: garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. Y luego tenemos objetivo 10: garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. Bueno, un enfoque de seguridad, ¿no? Eso no me atrevo a opinar. Finalmente, transición ecológica. En transición ecológica, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, habla sobre recursos naturales. Vamos directo a los objetivos. Bueno, cambio climático, recursos hídricos, ahí van los objetivos, ¿no? Tal vez lo único que podemos dejar aquí en nuestros apuntes es así como nota, ¿no? Nota, revisar en el plan, revisar en el Plan Nacional de Desarrollo el resto de ejes. Recuerden que tenemos seguridad, eh, le pongamos, ¿no? Social, porque nos faltaron más del social, ¿no? Social, seguridad, ambiental, ¿sí? Entonces, revisar en el Plan Nacional de Desarrollo el resto de ejes, ¿sí? Entonces, aquí veis el objetivo 11: conservar, restaurar y proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales. Pasamos. Como pueden ver, elaborar un plan nacional de desarrollo tampoco es un tema solo económico, ¿no? O sea, también implica juntar a otros especialistas, ¿ya? O sea, lo ideal fuera, ya no hablamos de plan económico, ¿no? Y ahora sí hablamos de plan nacional, o sea, de desarrollo ya a nivel más amplio. Deberíamos tener economistas, pero también deberíamos tener sociólogos, antropólogos, deberíamos tener incluso científicos de diferentes áreas, ¿no? Necesitaríamos, por ejemplo, ingenieros en el área ambiental, necesitamos ingenieros en el área, quién sabe si está de telecomunicaciones, porque por ahí vieron el acceso al 4G, ¿no? O sea, necesitamos la participación de unos equipos multidisciplinarios, ¿no? Y eso a veces también hay que preguntarse si hace el gobierno, ¿no? O sea, si realmente tienen equipos multidisciplinarios que llevan a la elaboración del plan. ¿Ya? Entonces, eso también es otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando. Entonces, objetivo 12: fomentar modelos de desarrollo sostenible aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Muy bien. Promover la gestión integral de los recursos hídricos. Objetivo 13. Ahí también hay un eje institucional, ya no me acordaba. Coma institucional. Para efectos de evaluación no hace falta que revisen esto, ¿no? Quienes toman conmigo la materia de planificación no les voy a tomar estos ejes porque esto ya se sale de nuestro objetivo, ¿no? Nosotros estamos haciendo planificación económica. Vale la pena que quede registrado en el video qué temas adicionales hay, ¿no? Para motivar a más personas. Aquí, por ejemplo, pueden entrar gente del derecho, ¿no? Por lo que estoy viendo.
En fin, a ver, política exterior, vamos a los objetivos. Ya, objetivo 14, fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. Bueno, otro objetivo tenemos. Objetivo 15, fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Se acuerdan que por ahí hablaba algo de transparencia? Ahorita que dice transparencia, solamente por recordar, ¿no? Había algo de transparencia en las finanzas públicas aquí. Casi se me pasa. Sí. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. Y en las políticas, o mejor dicho, ni en las políticas, ni en las metas, encontramos algo que haga énfasis a la transparencia. Por ejemplo, una política para la transparencia, que toda la información, hasta el máximo detalle posible de los presupuestos del Estado, sea de libre disponibilidad, pero hasta el máximo detalle posible, porque sí hay información de los presupuestos, ¿no? Pero se podría detallar al máximo nivel y que eso sea de libre acceso y que sea de fácil acceso también, ¿no? Porque a veces puede ser de acceso, pero complicado, ¿no? Porque se puede facilitar full el acceso. Pero bueno, tal vez eso lo van a hacer, ¿no? Pero pudo haberse puesto como política. O sea, maximizar la difusión y el acceso a la información del presupuesto general del Estado. Así bien concreta, ¿no? Pero bueno, objetivo 15, ya hablamos sobre este, o ya lo mencionamos, mejor dicho. Objetivo 16, promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Migrantes, ¿no? Que es un tema importante también. Muy bien, entonces, en definitiva, ven que al final quedan 16 objetivos, ¿sí? Nosotros hemos estudiado duras penas 4, ¿sí? Entonces ya pueden imaginarse todo el trabajo que implicaría, ¿no? Eh, Pongamos aquí mismo anotar que son 16 objetivos. Entonces no es tampoco sencillo, ¿no? O sea, es un trabajo fuerte, ¿no? O sea, armar un plan de desarrollo es un trabajo fuerte, por eso mismo es que hay toda una institución que se encarga de esto, ¿no? No es un profesor, no es una persona, son muchas personas. En fin, entonces, para ir cerrando ya la discusión, luego de los objetivos, ¿qué encontramos en el plan? En el plan encontramos los elementos que tienen que ver con ya el manejo de los recursos, o sea, el manejo presupuestario para asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Entonces, de este punto tampoco quiero entrar mucho en detalle, solamente quiero que se fijen, bueno, nos vamos a ir directo. en- bueno, aquí hay un diagnóstico de cómo está la inversión pública, ¿no? A ver, podemos llevarnos solamente el título, ni siquiera el título, ¿ya? Porque ya quiero cerrar. Esta parte ya es más presupuestaria y ustedes pueden incluso leerla por su cuenta, ¿no? Me encantaría hacer un análisis presupuestario, pero ya nos alargaríamos demasiado, ¿sí? Porque esta parte ya es un poco, depende de tener incluso los datos, ¿no? O sea, tener los datos, saber hasta qué punto vamos a tener recursos y además en la plantilla de planificación económica que les dejo, está en otro video. Ahí está más o menos algunos puntos también de cómo, al menos hacerse una idea del tema presupuestario, ¿no? Entonces, si se quiere, solamente podemos dejar aquí como punto financiamiento y presupuesto. Entonces, dentro de financiamiento y presupuesto, ¿qué es lo que van a encontrar? Primerito, un diagnóstico. ¿Sí? Como que se repite, ¿no? La idea. Entonces, van a tener un diagnóstico de cómo está por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo está la inversión pública del Estado. Ha ido bajando bastante, ¿no? O sea, la inversión pública ha bajado bastante en el Ecuador. Tienen eso, tienen un diagnóstico por sectores, cómo está la inversión pública. Entonces es un diagnóstico, es un análisis de cómo está, ¿no? Ya. Luego de eso dice que hay unos elementos orientadores para asignar los recursos. Entonces, después del diagnóstico tienen la identificación de los criterios económicos para asignación de recursos. Entonces, solo quiero dejarles aquí un resumencito muy corto de qué está en la parte de presupuestos, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que están algunos criterios, ¿no? Creación de empleos, ¿ya? Crecimiento económico, incremento de la competitividad y productividad, manejo responsable del presupuesto, participación del sector privado,
Si se fijan, tiene un criterio por cada eje, ¿no? Entonces, criterios económicos para asignación de recursos. Entonces, más bien, más que económicos, digamos, criterios para asignación de recursos por cada eje del plan. Por cada eje del plan. No se olviden que los ejes son el económico, el social, seguridad, ambiental e institucional. ¿Ya? Entonces es como pensar que para cada uno de estos ejes hay que irse planificando en el manejo de los recursos, ¿no? Ya. Entonces después de eso, plan plurianual de inversiones. Entonces después de esto les va a aparecer el plan de inversiones. ¿Qué es el plan de inversiones? Plurianual de inversiones. Entonces, el plan de inversiones básicamente nos dice, bueno, ¿cuántos recursos se va a destinar para la inversión pública? ¿Y en qué proyectos? Sí, o sea, el plan anual de inversiones se enfoca en decirnos, bueno, ¿cuánto se va a destinar para inversión pública y en qué proyectos, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí está primero un diagnóstico del plan anual de inversiones, esto nos podemos llevar, ¿sí? O sea, el plan anual de inversiones ha caído bastante en estos tiempos de crisis, ¿sí? Entonces, aquí estaría el diagnóstico del plan anual de inversiones. Y debería aparecer también el, exacto, la propuesta del plan anual de inversiones para los años que vienen, 2021 a 2025. Entonces, eso también nos llevamos. Pues como pueden ver, la propuesta del gobierno es continuar bajando el plan anual de inversiones, ¿no? Sí, porque aquí ustedes pueden notar que si en el 2021 está en estos niveles, se esperaría llegar a, miren, apenas 2.000 millones en el 2025, ¿no? Del plan anual de inversiones. Pero bueno, ya eso es. Depende de las circunstancias, incluso que esto se ejecute o no. Esto pues es muy cambiante. Esto es muy cambiante, así que no me quiero detener mucho en esto. ¿Ya? Y luego de eso ya termina la parte presupuestaria y simplemente termina el plan diciendo cómo se empata con la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces sería financiamiento y presupuesto. Hagamos otra línea. Ya mismo terminamos el video, ¿no? Entonces solamente ponemos aquí como punto. El último punto es empate con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, ¿ya? 2030. Ya, entonces esto es más o menos cómo se empata todo el plan con los ODS, ¿no? Cómo se empata el plan con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, entonces, bueno, eso ya lo pueden leer, así que no hace falta ya. No quiero entrar a mucho comentario de esto, ¿no? Porque esto ya tiene que ver un poco con la visión ya más de largo plazo, ¿no? De más largo plazo del país, que igual puede ser interesante para el análisis, ¿no? Pero esto ya se sale un poco de nuestros propósitos. Y bueno, la bibliografía. Entonces, para cerrar, ¿qué conclusión general nos deja? Primero, hemos visto cómo se estructura un plan de desarrollo ya en concreto, ¿sí? Volvamos al índice del plan, solamente ya para cerrar. Entonces, hemos visto cómo se estructura un plan de desarrollo, ¿sí? Pero ya con un ejemplo real, ¿no? O sea, el ejemplo del plan actual del gobierno de Guillermo Lazo. Entonces tenemos la estructura del plan. ¿Qué es lo que podemos decir? Que en general la estructura es la típica estructura de un plan, o sea, no cambia mucho. Un diagnóstico, recuerden la estructura básica, ¿no? Un diagnóstico, disculpen la repetitivo, ¿no? Pero solo para no olvidarnos. La estructura del diagnóstico, después del diagnóstico o junto con el diagnóstico, la identificación de los problemas. Después de eso vienen los objetivos, vienen las políticas, las metas y a la vez los indicadores, ¿no? Y bueno, también podemos tener financiamiento y presupuestos. Entonces, esta estructura más o menos se respeta en este plan, claro, con sus variantes, ¿no? Porque hay elementos territoriales y otras cosas. Entonces, digamos que es un buen ejemplo de la estructura usual de un plan que tiene sus problemas, porque sí notaron que hay partes en donde, ya hablando del detalle, ¿no?
ciertas políticas no están justificadas, ciertas políticas no tienen metas y a veces en temas muy sensibles, siendo el más sensible el que hemos visto hoy, ¿no? Educación, salud, que no podíamos dejar pasar. Entonces, finalmente, ¿no? Así como hay cosas malas, también hay cosas buenas, ¿ya? Porque por más que no sea el gobierno de mi afinidad ni nada por el estilo, hay que reconocer que especialmente la parte territorial es bastante interesante, se puede aprovechar mucho. Y entonces, bueno, ¿qué nos queda para el futuro? Para el futuro, ojalá en próximos planes, ¿sí? O en próximos intentos de construcción de plan, no empecemos desde cero. Bien o mal, esto ya existe, se puede quitar muchas cosas según las visiones ideológicas, pero hay que aprovechar también lo que se tiene. Yo aprovecharía full la parte territorial y algunas partes de diagnósticos e incluso algunas metas están bastante interesantes, algunos indicadores, pero obviamente replanteados, ¿no? Entonces, bueno, con esto damos por concluido el análisis de este plan de desarrollo y tal vez, quién sabe, en el 2025 yo arme otro grupo de videos ya para ver si realmente el plan se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, a todos los que han visto estos videos, esta colección de videos, les agradezco muchísimo, así como también les agradezco mucho a los colegas que se han mantenido conectados en esta sesión. Así que damos por cerrado el video.